Bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio sobre la noticia, su espacio sobre la noticia en este viernes. Viernes, bueno, viernes de felicidad, Juan Laurencio, un viernes de esos pocos viernes que se dan, viernes 15. Viernes 15, cuéntame, Juan Laurencio, ¿cómo te encuentras? Todo está bien, gracias a Dios. Como tú dijiste, viernes 15, una buena fecha. Que claro, que aunque estamos en etapa de lluvia, noviembre bastante lluvioso, ya noviembre pasó a ser el nuevo mayo. Decían antes que mayo eran los El meses. cuco era mayo, El cuco era mayo, como tú ahora dices, el terror ciertamente. es Ahora el terror es noviembre. noviembre. Y ciertamente, día de lluvia, hay alertas. Todavía tenemos varias provincias en alertas. El COE emitió en su último reporte, creo que si no me equivoco, son 16 provincias que tenemos todavía en alertas. Así que cuidarse de las lluvias. Hoy llovió doble. Hablar como dicen por ahí. Quizás en algunas compañías o algunos departamentos no haya llovido, pero Aunque algunos ven a veces cobra como problema, pero sigamos, sigamos. Este viernes le traemos varias informaciones, algunas informaciones no tan bonitas como otras, aunque uno intenta siempre los viernes dar alguna noticia positiva, más que nada, pero realmente el panorama está para hablar de otros temas, Juan Laurencio. sí, en realidad como que no. Uno quisiera buscar muchas cosas positivas, pero aparecen tantas en el tapete que como que opacan las positivas. Y esta semana ha sido una de ellas. No, ciertamente. Y, señores, pensar que el deporte es, y más en la República Dominicana, el deporte es felicidad, el deporte es unión. El deporte es familia y para nosotros como dominicanos teniendo el deporte nacional, la pelota, el béisbol, es un caso, el caso que le vamos a narrar ahora, es un caso sumamente impactante para todos y es el caso de Ismael Ureña Pérez, un niño de 14 años y ciertamente hay que recalcar un niño, un preadolescente que por, por el lado feo pues no ven que es el lado de los negocios, el lado que está detrás, manager, el lado de los que preparan a estos jóvenes, esa cara se ha cobrado la vida de este niño de 14 años. Ismael, grandes ligas, se preparaba en la Jordi Cabrera Baseball, un exjugador de la MLB. Este niño que aquí se preparaba para llegar a las grandes ligas en la academia fue inyectado de unos esteroides que comúnmente en este mundo del béisbol se le llama caballín. Un tipo de esteroide que incluso se le inyecta a los caballos. Este niño cuando salió de la academia le dijo a su madre, mami, no siento las piernas. Y con varios síntomas, además de alteración de la vista y otros síntomas, ese niño murió por bueno, por este trato que se le dio con el fin de explotar lo más posible a un prospecto. Este caso es muy alarmante porque uno no entendiera lo común que es ver este tipo de casos. Incluso jóvenes de 12, 13, 14 años que tal vez no se inyecten esteroides, pero se le den comidas con aras a que crezcan, a Exacto. que echen cuerpo, como dicen, y que logren llegar a las grandes ligas, porque al final ciertamente es una inversión. Uno paga el tratamiento, uno paga el entrenamiento, mejor dicho, para que estos, cuando ya llegan a grandes ligas, eh, y tengan esos contratos millonarios, contratos muy amplios que se le dan a los beisbolistas, aquí vemos la inversión retornar. Así que, Es como una lamentablemente, siembra, es como una siembra, pero de acuerdo a la información, el niño, después que al adolescente, él simplemente se vio obligado a salir de la academia por la situación que se sentía. Le dijo a su hermano el panorama que tú describiste, entonces lo llevaron, o sea, él retornó a su casa y luego que retornó a su casa, su mamá lo lleva al médico y 5 días después no, fallece. y bueno que tú mencionas los hermanos, porque también los hermanos sufrieron de esta situación, que fueron Sí, inyectados también fueron víctimas. con el caballín, pero ellos dos resultaron, gracias a Dios, no han resultado en la última pena, que es fallecer, pero sí tienen varias secuelas. Exactamente, tienen los síntomas, bueno, secuelas como tú dijiste. Y cabe destacar que es un caso que también está en manos de justicia porque la familia demandó a la academia. No, como debe ser. Y creo que es un caso que nos da, bueno, podríamos decir, un caso que
nos causa mucho fervor aquí en República Dominicana, ya entendiendo que la pelota es el deporte nacional, uno de los deportes más practicados, deportes que nos han traído bastante alegría a los dominicanos y orgullo. Y a mí en este caso realmente me duele en un factor personal porque tengo muchos familiares que Practican. practican el deporte, incluso familiares de 12 y 13 años que quieren llegar a ese sueño, que es llegar a las grandes ligas. Y hemos visto también últimamente en estos meses, como tal vez en redes sociales, también en los medios, hemos visto cómo se ha ridiculizado este tema de las academias. Aquí en redes sociales, cualquier video de Instagram, Facebook y demás redes sociales, podemos ver cómo se ha ridiculizado esto, de cómo la alimentación que le dan a estos peloteros, que intentan siempre buscar aumentar libras, aumentar peso para batear más, para lanzar mejor. Y hemos visto cómo se ha ridiculizado esto, pero es que esto es muy, pero muy alarmante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo negocio de niños. Sí, Niños de 12, 13, 14, 15 años que tienen el sueño de llegar a las grandes ligas y que realmente no saben todavía cómo funciona su cuerpo. Tampoco saben cómo va a reaccionar su cuerpo a estos tratamientos. Lo que ellos sí saben es que quieren llegar a las grandes ligas. Y aquí es lo que me preocupa, Juan Laurencio, que se esto están debe, aprovechando de un sueño de un niño. sí, esto debe encender la alarma en los padres que tienen niños que practican deporte, o béisbol exclusivamente, debido a que no podemos permitir que el sueño de felicidad se convierta en una frustración o un sueño qué sé yo, de tragedia, vamos a decirlo así, porque esto es una tragedia, una verdadera tragedia. Y imagínate tú, es un pequeño, un niño de 12, de 13, 14 años, bueno, ya es en la adolescencia media, y pasar por esta situación es muy deprimente. Eso debe llamar la atención no solamente de los padres, también de las autoridades, y debe ser un referente como para que, o un punto de partida, para que las autoridades empiecen a empeñarse más en esta situación, para evitar desde que se lleguen a estos extremos, porque debería haber también un código, me imagino que lo habrá, un código que rija las academias y el manejo con estos niños para evitar que se caigan en situaciones parecidas. Claro, y tú padre que nos estás escuchando aquí desde Saura Noticias, siempre hemos pregonado porque a los niños se les dé ese seguimiento que requieren, porque al final estamos hablando de niños. Una persona de 14 años, un preadolescente, todavía no sabe exactamente cuáles son las garras que la vida tienen por detrás, no sabe cuáles son las personas que se quieren aprovechar. Así que instar a todos los padres a que estén presentes a todos los niños, porque no son quienes puedan defenderse ante estas situaciones, que realmente imagino que en el caso de Ismael Ureña se le salió de las manos. Sí, y otro punto importante, tanto para ellos como para los padres, o sea, los padres que tienen niños o jóvenes que están en las academias de béisbol, que hay otra manera de vivir. Si usted no puede llegar por la vía correcta, hay otras cosas a las que usted puede dedicarse y vivir igual, porque cuando el ser pelotero, o sea, aquí en República Dominicana, obviamente tenemos la sangre, vamos a decirlo así, pero es una minoría, la población en su masa sigue No, viviendo y claro. no son peloteros. No, O igual sea, el sueño, por ejemplo, de ser artista. Muchos exactamente, niños quieren dedicarse a ser artista, pero no todos son artistas. Si todos fueran artistas, exactamente. Si no tú no tuviera, puedes, suelta eso, claro. búscate otra cosa. Y los padres también deben influir en sus hijos con este objetivo. Incluso las mismas academias deberían tener expertos que le digan, si tú no das para esto, pero tú puedes hacer esto y esto y esto. Claro, hay que desmentir, No podríamos te decir que limites. hay que desmentir el dicho de que el fin justifica los medios, porque en el caso, por ejemplo, de Juan Soto, Julio Rodríguez, son personas que han llegado tal vez por su mérito, su esfuerzo. Puede ser que de niños hayan tenido alguna situación, pero ya son personajes establecidos. Sí, Ahora, en exactamente. el caso de que para yo llegar a ser Juan Soto, yo sé Julio Rodríguez, yo sé de Oscar Hernández, yo tenga que pasar por este proceso, no es verdad que el fin justifica los medios. No, incluso para, o sea, las características de los peloteros, incluso eso, además de tu mucha práctica de ejercicio, tu físico también tiene unas características propias que te Claro, claro. permiten expandir tus músculos, que te permiten ese tipo de desarrollo. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces, por eso digo, si tú no das para eso, no tienes que creer que ya tu mundo se acabó, tu mundo sigue. Puedes ser artista, puedes ser un buen médico,
quizá puede ser un buen ingeniero. Entonces, es cuestión de que la educación, la moral de su hijo, no se foca, no solo depende de ser un buen pelotero. Ok, si lo logra bien, pero si no llegaste, el mundo sigue, la vida sigue. Ciertamente, claro, con esto no queremos decir que no se deban perseguir los sueños. Los sueños hay que perseguirlos, simplemente hay que saber en qué camino nos estamos metiendo en aras de lograr las cosas que nosotros queremos ser cuando grande, como cuando uno niño tenía ese sueño. Exactamente. Claro, un niño todavía no ve cuáles son los riesgos, pero nosotros como adultos sí los vemos y tenemos que estar pendientes. Y partiendo desde aquí también, te pongo este ejemplo. Suponte que tú tienes 14 años y 10 de esos años, esos primeros 10 años tuyos, tú fuiste mal alimentado, más por aquí. O sea, no tuviste las condiciones necesarias como para tener tu desarrollo normal. Entonces, después quieren llevar a la fuerza a que tú consigas el físico que, que tu estructura ya no te permite. A veces pasan esos factores. Entonces, es cuestión de que los padres entiendan esta parte también. Obviamente, quizás no todo el mundo tiene esa capacidad de verlo así desde ese punto de vista. Pero lo que quiero decir con esto es que los atributos de un pelotero son característicos. O sea, tu fisionomía te permite una expansión, o sea, te Claro. permite un desarrollo. En el momento que ya hay que manipularla, Exactamente, te permite un desarrollo que a otro no se lo va a permitir. ¿Por qué? Porque si tu estructura ósea, por ejemplo, no es para una persona que sea obesa y tú llegas a ser obeso, tú sabes que te va a hacer daño, porque tú no estás diseñado para eso. Es como que tú tengas un edificio que tú lo hayas diseñado para 3 niveles y tú le pongas 5 o 10. ¿Qué va a pasar? no, ciertamente es algo que no procede. Y Juan Laurencio, vamos a una pequeña pausa. Venimos con unos temas bien importantes después de esta pequeña pausa. Continuamos aquí sobre la noticia. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión en el canal RNN2, canal 67, a las 6 y a las 11 de la noche para quienes no tienen tiempo de verlo en horas de la tarde. También en nuestro canal de YouTube a las 7 y en nuestras redes sociales que también subimos algunos cortecitos. Continuamos hablando de Juan Laurencio, que a pesar de que la semana ha estado sumamente cargada, este viernes no es excepción. El miércoles pasado en el Senado, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, dio un discurso denunciando algo que ya se venía hablando, que es el caso de el aumento de los partos de haitianas en territorio nacional. Pero a mí me gustó mucho que él diera las cifras, porque muchas veces pecamos de denunciar hechos sin dar las cifras actuales. Pero en este caso él utilizó datos. Exacto, sin dar los datos y cifras actuales. Me parece que le faltó también algo que son las propuestas. A mí me parece que cuando denunciamos algo, cuando queremos que un problema se resuelva, debemos también dar propuestas, pero entiendo que él sometió este tema al Senado para que se vaya a discutir. Hay algunas cifras que son severamente alarmantes, ya que vemos como desde el 2019 al 2024 la cifra de partos de haitianas ha ido en incremento, a pesar de que ciertamente este año se empezó, hace menos de 2 meses, se empezó con este plan masivo de deportaciones. Vemos como el mes pasado, el mes de octubre, tuvimos la mayor tasa de deportación. Sin embargo, tuvimos la mayor cantidad de partos haitianas en meses. Así que vemos como las deportaciones realmente no pudieron detener esta situación. Estamos hablando de que de cada 100 partos en República Dominicana, 40 son de parturientas haitianas. Pero la cifra debe tener o sea, una explicación el por qué se han deportado más, porque ahora son de a dos. Viene uno y se van dos. ¿Me explico? No, Se viene la madre y ahora se va con... no, incluso también Omar denunciaba algo que es muy cierto, que claro, las deportaciones son una medida para enfrentar esta situación, mas no son la solución, porque vemos cómo lo deportan y tal vez horas después o al otro día vienen e incluso vienen con más. Sí. Vienen con más haitianos. También entender algo que a mí no me ha gustado de este gobierno y tal vez un discurso muy común
dentro de la República Dominicana es que esta situación no nos incumbe o que tal vez no es problema de nosotros, como se ha dicho muchas veces. Y a mí me parece que está muy lejos de la realidad, entendiendo que tal vez nosotros no somos la causa de la inestabilidad política en Haití o del problema de las bandas, más sí tenemos mucha culpa de la entrada de los haitianos aquí, ya que sabemos que en la frontera hay un negocio montado con con el ingreso de los haitianos al país. Tal vez tú, Juan Laurencio, tal vez yo no seamos culpables directamente, pero aquellos traidores a la patria, que sí son traidores a la patria, que hacen comercio con el ingreso de haitianos al país, que se llenan los bolsillos con este crimen que es una trata de personas, que es una alta traición a la patria, ellos sí son responsables de eso y lamentablemente nos manchan a República Dominicana y nos hacen responsables de ese problema. La pregunta mía es si habría algún tema de pacificación en los militares que cuidan la frontera por parte de algún organismo internacional, que ellos le permiten como o sea, como que ellos como que desestiman el tema y no importa que entre quien entre, no importa. ¿Habrá alguna acción que lo lleve a ellos a esta decisión tan desmedida? Porque notas que, de acuerdo a lo que dice Omar, esta cifra se ha ido incrementando. En 2019 estábamos alarmados porque un 24% de los partos nacían niños haitianos. Y de ahí en adelante ya estamos en un 40%. ¿Qué tú crees que podría pasar dentro de un par de años? ¿Tendrían el 60%? No, realmente avasallarían los centros, incluso ya en 63 centros de salud son más los partos de haitianas que de mujeres dominicanas. Y vuelvo y repito, es una situación sumamente alarmante porque no se da el caso de que una mujer haitiana pare un niño en República Dominicana. Hay casos de que mujeres haitianas paren hasta 5 niños en la República Dominicana, que entonces tampoco tenemos una limitación a los partos como también tampoco hay limitaciones para las mujeres dominicanas. Entonces no podríamos limitar a mujeres haitianas. Entonces a esto tú le agregas que son muchas de ellas mujeres indocumentadas que no se tiene constancia ni de quién es que está pariendo en la República Dominicana. Y ahí entro yo con soluciones. A mí me parece que cuando se plantea un problema se tienen que plantear también soluciones. Y una de las soluciones que a mí me parece más acertada primero es crear un campo de información, data. Primero tenemos que discernir si estas mujeres haitianas de origen haitiano vienen a República Dominicana a parir o ya residen en la República Dominicana y paren en territorio nacional. Así para también tipificar si estas mujeres haitianas, qué cantidad de hijos tienen y qué cantidad de hijos paren en República Dominicana, porque esto nos va a poder crear una base de datos. Sin el conocimiento del problema, sin en gran medida tener la información, la data del problema, no podemos atacarlo de lleno. Porque como te dije en un principio, ponte que en una maternidad para una mujer haitiana. Si es indocumentada, tú no sabes quién es. Tú no puedes tener constancia de si esa mujer ya va por el cuarto hijo. Tú no puedes tener constancia de si su esposo le está esperando afuera porque no tiene documento. Claro. Entonces, aquí que yo entiendo que viene el problema de que hay que darle seguimiento a estos partos para poder discernir estas informaciones y crear un campo de datos. Incluso aquí la gente de Bartolomé Pujols, el OCTIC, puede intervenir, que para eso entiendo que está la información y la tecnología. Exacto, o sea, tú quieres decir que las autoridades deberían darle seguimiento a qué pasan con estas parturientas después. ¿Se van o se quedan? Pero desde el punto de vista social, o sea, por deducción ya sabemos que aquí ocurren los dos factores. Vienen a parir y además las que están aquí. Primero, las dominicanas en su esencia, cuando tú analizas el panorama, paren menos que las haitianas. Pero eso hay una razón social también. Ya las dominicanas se han ido, tú sabes, ya no paren tanto como antes y eso también puede ser un factor. Pero lo cierto aquí es que si se sigue a ese ritmo, no tan bueno, estamos hablando de que dentro de poco la generación va a ser, hay una sustitución generacional. Que dicho sea de La paso, población va a desplazar a la dominicana. claro, dicho sea de paso, ya en centros de educación hay mayor población haitiana que de dominicana. O sea, me imagino que en esos centros llegaremos a alguno de ellos donde el idioma que se hablará será creol. Sí, obviamente, porque no hay de otra, porque si son mayoría, no es verdad que tú vas a poner el español si lo que se habla es creol.
Claro, Y eso mismo va a pasar con la cultura. Y otra propuesta que a mí, bueno, me parece sumamente acertada es la planificación o la intención de crear un proyecto de centros de salud en la frontera dirigidos hacia la maternidad, 1 o 2 centros de salud que servirían como línea de atención para el territorio nacional, evidentemente, pero también para el territorio haitiano. Proyecto que se podría financiar entre los dos países. Y en caso de no serlo, si República Dominicana busca el apoyo internacional, lo somete a la ONU, cualquier país lo financiaría. ¿Por qué? Porque entiende que estaría ayudando a Haití. El tema, por ejemplo, cuando la misión internacional en Kenia, no todos los países se querían involucrar en una misión que podría causar muerte, que podría causar un enfrentamiento, porque evidentemente si la policía keniana se enfrentaba a las bandas, iban a haber muertos, iba a haber un intercambio de disparos. Ahora, cuando estamos hablando de un tema de salud, de centros de salud, hasta Qatar financiaría un proyecto de tal magnitud, entendiendo que es un proyecto que beneficiaría a la República Dominicana y que beneficiaría al país haitiano. Bueno, como tú terminas de decir, aquí hay varios factores que, tal como tú dices, afectan una economía. Porque estamos hablando de que está consumiendo un presupuesto que, o sea, una población que no estaba contemplada. Claro. Primero porque por la manera como entra, estaba de manera irregular y por lo tanto el gobierno dominicano no tiene constancia de ellos. Sin embargo, a esto cabe agregar que la situación, como tú decías al principio, es tratar de, o sea, el problema de su origen, buscar por qué cruzan tanto y ya se sabe la razón. Claro. O sea, hay la necesidad, existe la necesidad de que se concienticen a las personas a la seguridad de la frontera. Porque si eso sigue así, pues más que se haga, no hay manera. En cuanto a la situación de Haití, que todo el mundo sabe que se necesita la acción conjunta de los organismos internacionales, no solamente Kenia, porque no hay manera de que 5,000 hombres puedan subyugar o someter a cientos o al doble de la No, población. y Tú sabes que no hay manera. Bahamas que intentó enviar 150 soldados. Dime tú. No, y a mí me parece Pero si todo el mundo hiciera lo mismo, cumplir pero su de rol, manera claro. simultánea, Claro, si cumplieran su rol, sí. cada quien, porque la unión hace la fuerza. Pero si tú envías 10 hoy, 10 mañana, cuando tú vienes a enviar los 10 de hoy, cuando tú vienes a enviar los 10 de mañana, ya los de hoy desaparecieron. Es que, mira, Juan Laurencio, así como nosotros decimos en muchos problemas aquí que no hay voluntad política, no hay una voluntad internacional. No, no la Porque hay. si hubiese una voluntad internacional en una misión integral, real, que buscara desmantelar las bandas en Haití, hubieran enviado 100,000 soldados en caso de serlo. En países, muchos países lo hubieran hecho. Pero con 5,000 soldados, 6,000 soldados, que ni siquiera eran eso, porque lo primero que envió Kenia fueron 300, y luego iban a enviar 300 más. Con 600 soldados, mueren en un día si se enfrentan a las bandas en Kenia directamente. Claro, eso es lo que te digo. Y además, lo de Haití, los que eran nativos de Haití, no eran muchos tampoco. Era una minoría, porque recuérdate que Haití no tenía ejército. Y Haití, o sea, su ejército había sido disuelto hacía poco, creo que en el tiempo de la minuta, esa gente, se disolvió todo eso. Y todas esas personas que pertenecían a las instituciones catrenses, ¿a dónde tú crees que fueron? La mayoría fueron a la pandilla. O sea, No, te estamos hablando de que hay un ejército, o sea, personas preparadas que forman parte de una pandilla. O sea, no se están enfrentando siquiera a cualquier tigre en el lenguaje llano. no, Se no, están no. presentando a personas preparadas, quizá mejor que los mismos que tratan, o sea, que los mismos militares actuales. Claro, es que incluso es evidente que algún respaldo internacional tienen, porque no son revólver de los años 70 que ellos tienen en Haití, son armas de alto calibre, tienen municiones actualizadas. Incluso hace unas semanas había la información del escándalo que se daba en el Ministerio de Interior y Policía, en la Policía Nacional, de un robo de municiones por parte de varios policías para la venta y de armas. Asimismo, justamente esta semana se dieron cuenta de que esas armas y esas municiones dieron a parar a las bandas haitianas, y la ministra incluso de Interior de Policía, Farideh Raful, dijo que no fueron ni uno ni dos policías, así que fueron varios, que ese proceso está en investigación, así que eso se le agrega más a la narrativa de que sí nos incumbe y sí, lamentablemente, hemos
por otros, pero sí somos culpables también de la situación que cumple en Haití, porque por algunos llenarse el bolsillo, esta situación está Perjudican a la ocurriendo. Y mayoría. tú decías concientizar más a los militares que están en la frontera o concientizar concientizar la migración. A mí me parece que esto es más un tema de aumentar las penas y decirlo claro. Sí, Es traición a la consecuencia. patria esta trata Régimen de de personas que consecuencias. sucede en la frontera. Pero nosotros veremos qué van a suceder en las próximas semanas, veremos cómo amanece el lunes Haití. Vamos a darle el fin de semana para ver qué informaciones salen. Ya a nosotros se nos acabó el tiempo. Tan rápido. ¿Te parece que cuando los temas son interesantes se acaba el tiempo rápido? Así que nos estaríamos viendo el lunes. Buen fin de semana y disfruten el 15, señores.